director del espectáculo que acabáis de ver, que nos acompaña. En lo que Pablo y Fernando se cambian para acompañarnos aquí, queremos, bueno, qué alegría comenzar esta temporada, la temporada 22-23 del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, la primera bajo la dirección artística de Juan Mayorga, con este extraordinario espectáculo que yo pude ver en Madrid ya hace 3 años y que continúa su andadura por toda la geografía española. Creo que es una suerte teneros aquí, porque es un espectáculo además que cuenta, como habéis visto, lo real, lo teatral, habla desde adentro, desde las entrañas del teatro, pero también desde las entrañas de la vida. Habla de la memoria y de cómo reconstruir esas cosas que en un momento creímos perdidas para siempre, que no estaban, ¿no? La obra te lleva pues por un montón de lugares y podríamos estar conversando sobre esta maravilla muchísimo rato. La clave es que les tenemos a ellos aquí y os tenemos a vosotros, que sois la razón de existir de este espacio que, como sabéis, durante más de 400 años ha estado acogiendo sucesos tan especiales como el que hemos presenciado esta noche. Entonces, Juan, nada, muchas gracias por estar acá. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Si alguna persona se anima a romper el hielo. Puede ser una reflexión positiva, negativa, un pensamiento, lo que queráis. A mí hay algo de la historia que yo estoy lleno de preguntas y de ideas con esta experiencia. Bueno, aquí están Fernando y Pablo. El espectáculo, como dicen, creado e interpretado por Pablo y por Fernando. Fernando es además el autor del texto. Esta obra ha recibido el premio Max a la mejor autoría revelación el año pasado. Y bueno, estamos conversando un poco. La idea me interesa mucho a mí, dentro de las muchas cosas que surgen, la fricción entre autobiografía y autoficción, que también es un camino interesante, ver el tema de lo real dentro de un espectáculo que profundamente es teatral desde sus entrañas, y ver también todas las posibilidades del viaje emocional que el espectáculo hace, sabiendo además que es un espectáculo irrepetible. Solamente ellos pueden llevar dentro lo que pasa aquí. Y bueno, mi primera inquietud sería cómo hacer de algo tan personal, cómo desnudar algo tan personal para hacerlo público. Pues así. Muchas cosas, has dicho muchas cosas, claro, son muchos temas, muchas historias. Lo primero, bueno, a mí como, no sé qué, me interesaría mucho escuchar la sensación de la gente, ¿no? Pero con respecto a lo que decías de lo teatral y lo real, ¿no? Precisamente en un espacio como este, que tiene tanta solera, que es tan antiguo y que tiene esta acústica maravillosa, esta cercanía, que es un espacio, si hay espacios teatrales, este es como de los que realmente plantean un tipo de teatro de palabra, de cercanía, donde a pesar de los artificios, lo que está sucediendo aquí, ahora, y está sucediendo contigo, ¿no? Entonces, es revelador porque los espacios siempre, de alguna manera, o las funciones, te hacen ver el espectáculo de manera distinta, ¿no? Aunque se está haciendo lo mismo, se está contando lo mismo, pero no está sucediendo nunca lo mismo, ¿no? Y eso lo hace el espectador, por supuesto, pero también hay algo que tiene que ver con la propia arquitectura del sitio. Este espacio hace que la obra se cuente de una manera determinada, ¿no? Y hay algo en la arquitectura interna de los Remedios que tiene que ver con eso también. El espectáculo, de alguna manera, está
haciéndose, está cuestionándose en presente, a pesar de que estamos con el artificio de que el teatro siempre está escrito, y como habéis visto aquí al final, de lo que va es de repetir. A pesar de eso, el espectáculo pretende relacionarse con lo real, no lo real de la realidad de sus vidas o lo biográfico, sino lo real de la escena y la relación fuerte que hay con esa ficción, con el propio concepto de representación, ¿no? Que además se conecta con la cuestión de dónde le viene a estos dos esto de hacer teatro, y a mí, y a Mariajo, y a los que hacemos esto, ¿no? Entonces ha sido bonito ver esta función aquí, porque el espacio ha provocado determinadas cosas. Potencia, funciona como lupa también, como amplificador de lo positivo y también de lo negativo. Yo no sé si eso lo habéis notado vosotros. Curiosamente hablábamos antes de empezar, ¿no? Qué bien, qué gusto, qué espacio, cómo nos va a favorecer, qué fácil va a ser jugar aquí, pero al mismo tiempo creo que también tiene te exige determinadas cosas, ¿no? No sé si lo habéis notado eso. Sí, bueno, todo es más concentrado, sí, es más, notas la cercanía y toda la energía como que está más recogida, sí, ha sido muy, muy interesante, muy bonita la función, o sea, de dentro se escucha, no sé. De todas formas, por esto que decías, sí, estaba pensando como en un par de cosas, por un lado en esta relación entre la autobiografía y la autoficción, como decías tú, ¿no? Y la ficción. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Juan también, por eso creo que tiene sentido por donde has entrado ahí a hablar, porque en el fondo abordamos mucho esta función desde el deseo y desde la intención de hacer teatro, ¿no? De qué es lo que nos llama la atención también del teatro, que en un sentido siempre está presente esta cosa del deseo de ser otro, ¿no? El deseo de ser... creo que esta cosa que se nos encendió ahí en un momento dado con la autoficción, que era una corriente ya como muy, muy asentada en muchas cosas que veíamos, pero lo que de repente sentimos que nos podía como tocar. Hay una frase de Artaud que dice: yo es otro, que en la representación siempre es interesante abordarlo así, ¿no? Pensar que hasta el momento, o sea, en el mismo momento en que tú representas algo, te estás distanciando de eso, y la posibilidad, en el fondo, de la máscara, al colocar el yo como una máscara, de pronto se aprende mucho sobre lo que es una máscara. De pronto aprendes mucho sobre que nunca puedes ser sobre que nunca puedes ser tú realmente, sobre que cuando estás actuando en escena, aunque creas que digo yo, nunca soy yo, siempre ese yo es otro. Y también la relación entre lo que es real, lo que es biográfico y lo que es ficticio. También leí una cosa de Cortázar que era muy interesante, que él decía en sus cuentos, estos que son fantásticos y tal, en unas clases, él decía que él era profundamente realista, porque en el fondo la manera en que abordaba la fantasía era una forma de ser más fiel a la realidad, es lo que decía él. Y creo que en la autoficción hay algo de eso. En el fondo nosotros hay cosas en las que mentimos para tratar de ser más verdaderos, en un sentido, o sea, que inventamos y completamos hacia un sitio que no sucedió, pero para tratar de ser más fiel a un espíritu de algo que creemos que... Entonces, en esa relación es en la que hemos intentado movernos, yo creo, entre lo que es autobiográfico y que de repente nos funcionaba como escena y como mito un poco, que podíamos como extrapolar a algo que nos sobrepasaba y veíamos como que tenía sentido y conectaba con otros, y lo que podíamos inventar que ayudaba a que eso fuese más verdadero en un sentido. Sí, hay una linde sobre lo que acabas de decir fantástica, que tiene que ver con la idea de Kierkegaard también, de cómo si nos comprendemos solo hacia atrás o también nos comprendemos hacia adelante. Es también algo que tiene que ver con el teatro mismo, te lleva siempre hacia un futuro que va a ser un presente siempre y un pasado. Pues bueno, por favor, si sois vosotros también los protagonistas de esta noche. Sí. En ese viaje que se hace, o sea, que estáis ahora dándole vueltas, que me parece muy interesante el tema de Kierkegaard, pero sobre todo me parece fascinante porque le doy muchas vueltas también, soy profe, tengo alumnos adolescentes,
porque es verdad que hay algo del trabajo desde el cuerpo que desde el principio además ha sido muy importante para nosotros. Aunque sea un espectáculo que tiene mucho texto y que es textual y tal, nosotros, creo que la filosofía nuestra de trabajar desde la creación y desde el escenario, precisamente es porque le ponemos al cuerpo, lo ponemos en un lugar muy importante desde el principio. Y en el fondo la reflexión sobre el propio cuerpo que dices, sí, es un poco casi el motor del espectáculo partía de eso. Uno de los primeros textos así que escribí era esta cosa que se proyecta y que luego digo al final la pregunta sobre el cuerpo, ¿no? Sobre si en el cuerpo está, que tiene que ver totalmente con ser actor, ¿no? Con si puedo encontrar en mi propio cuerpo algo de mi herencia, ¿no? Si está en mi cuerpo los gestos de mi madre o cosas incluso que ni recuerdo pero que se han quedado impregnadas por algún tipo de repetición en mi cuerpo, en la manera en que miro, en la manera en que hablo, en las entonaciones, y si todo eso forma una cultura también que solo está en el propio cuerpo, ¿no? Que solo está escrita ahí, que no puede estar en ningún otro sitio. Y en el fondo el teatro para mí, creo que para nosotros, eso es un valor fundamental del teatro, que es entender el propio cuerpo de cada actor como un paisaje, como un país, como una nación entera con su cultura que tiene una herencia detrás y que solo cuando aparece, realmente aparece todas las posibilidades de este encuentro, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Es que realmente no sé, como que hay algo tradicional de que pensamos que la actuación gira en torno a la emoción o a sentir cosas, y en realidad la realidad de lo real de la actuación no tiene nada que ver con eso. Pero sin embargo, la recepción, lo que nos llega precisamente, y por la teoría de la recepción, de que lo que hacemos es empatizar con ese sentimiento, si está llorando lloramos, pero en realidad lo que está sucediendo ahí es otro asunto, y en el teatro mucho más, ¿no? O sea que, por ejemplo, la idea de presencia, ¿no? Presencia que remite al presente, pero también remite a la presencia escénica, cómo tu cuerpo está en escena. Esa es la base del trabajo aquí. Y de hecho, curiosamente, es inmanente dentro de la función, porque es el tema al mismo tiempo, ¿no? Y de alguna manera, desde mi perspectiva un poco externa, en realidad está el tema de la memoria, ¿no? Los familiares que configuran tu universo expresivo y tu herencia expresiva, pero por otro lado está la cuestión artística, que están como cruzadas, ¿no? Y es qué puede hacer ese cuerpo, qué podemos llegar a hacer aquí en escena. Por eso se disfrazan, hacen cosas, a veces se despojan y simplemente te dicen algo, pero en realidad lo más difícil de todo, de este espectáculo, es cuando no hay nada. No tienes una peluca, no tienes nada, o sea, simplemente estás y dejas que pase, ¿no? Y eso tiene que ver con una manera de entender y de hacer el teatro, y que para nosotros esta obra es un experimento en torno a eso, de alguna manera, en torno a muchas cosas, pero una de ellas es esa. Sí, la idea de los remedios a mí me fascina también, el juego de palabras, los remedios como el barrio, los remedios también como el acto pues de sanación vuestro, de búsqueda, y también donde yo todo el tiempo, cada vez que veo este espectáculo, encuentro en vuestra particularidad también la mía. Y me parece que ese es el viaje también de la gran autoficción, ¿no? Poder encontrar en tu mundo interior el eco de mis cosas. ¿Algo más? Bueno, yo solo quería dar las gracias por la generosidad. Siempre cuando veo algo así de teatro de estas características me parece que somos unos privilegiados por poder ver eso ahí, ¿no? Porque, o sea, es que es como a mí me ha parecido súper potente. Pero bueno, lo que os quería preguntar es cómo hacéis para... Porque claro, o sea, yo siempre cuando veo una obra tal, cuando es un texto o es me parece súper complicado, pero claro, cuando esto además es una autoficción que tiene muchísimo que ver con vosotros, o sea, yo que os estaba viendo a los dos, y cómo es posible que hagáis esto repetidas veces. O sea, es que claro, sin morir, te quiero decir, o sea, es que me parece, no me parece una terapia, así que me parece... No sana, de alguna manera. No sé, igual os habláis el psicólogo, pero quiero
siempre cuando veo algo así, siempre os doy las gracias porque es que me parece, a mí como, claro, yo sería incapaz, porque si es a mí y me agota, pero no, Sería repetida. claro, no sé cómo, o sea, cómo conseguís hacer eso, no sé. Puede que estemos en torno a la función 80, 80 y tantos. Claro, es que... Por ahí, es mucho, o más, no sé. A ver, Pablo. Pues somos buenísimos. Somos unos clásicos. Es por eso, vamos. Yo supongo, o sea, es verdad que, claro, desde fuera es que es muy fuerte, pero desde dentro yo creo que, o sea, en el momento en el que lo creamos, cuando estábamos creando cada escena, cuando estábamos investigando, cuando las escenas duraban 1 hora y se quedaron en escenas de 4 frases, cuando ahí sí que ponías como la carne ahí, pero después cuando empieza a codificarse, uno ya no lo hace desde el mismo sitio, ¿sabes? Yo ya no realmente, no quiere decir que no pases por ello, pero no, o sea, no pasas por ello, yo no paso por ello para nada. Todas las noches. Claro, yo de repente, yo cuando volvimos a hacerlo en Sevilla, y yo lo hacía, yo ya tenía la obra mecanizada, bueno, mecanizada no es que lo haga sin tal, sino porque ya es como un baile, o como una danza, una coreografía. Y cuando yo veía a toda mi familia llorando muchísimo y tal, yo decía, claro, es que yo es la primera vez que lo ven, pero yo ya lo he, o sea, no es que lo haya superado, sino que se ha transformado en otra cosa, se ha transformado en una ficción, para mí. Porque aparte de que también el momento en el que lo creamos era otro momento que no es este, es decir, hace 4 años, que fue cuando empezamos, estábamos en un punto donde todo este material estaba mucho más vivo y ahora, por una parte, la obra en sí ha sido un poco terapéutica porque ha habido una parte de reconciliación con el barrio que la hemos pasado a través de la obra y ahora los conflictos que hay ahora mismo en la obra no están tan vivos como cuando lo creamos, creo yo, por un lado, y por otra parte, tú ya, es lo que él dice, cuando tú construyes, completas el relato o construyes el relato, se transforma en un relato. Y yo no, o sea, a veces sí que hago el esfuerzo en ver a mi abuela, otra vez, porque lo disfruto, el hecho de imaginármela y decir, coño, voy a ver a mi abuela y voy a hablar con ella. Pero la mayoría de las veces estoy haciéndolo más que imaginando, o sea, sufriendo el ver a mi abuela, ¿sabes? Eso ya a mí no me pasa, porque entonces si no sería esto una mierda. Entonces, claro, eso me pasó en la primera vez que hicimos esa escena, que él cogió una grabadora y dijo, vamos a hablar de tu abuela. Pusimos la grabadora y yo cerré los ojos tal, y él se puso a hacer de mi abuela y yo a hablar con ella. Y en esa conversación sí que flipé, de decir, cuánto, o sea, me costó mucho superar la muerte de mi abuela, tal. A partir de ahí se codificó y ahora es un ejercicio teatral, como cuando haces de un papel que no eres tú. Ya no, a veces sí que vuelves a conectar y tal, pero se transforma más en otra cosa, ¿no? ¿O tú lo pasas muy mal cuando estás ahí con...? No, ya no. Lo revive todos los días. No, ¿sabes qué? Y eso es muy bonito. Claro, que desde aquí se ve así. Claro. ¿Quería hablar? Qué guay. ¿Y eso? Así que yo tengo curiosidad de cuando vosotros lo representaste allí en Sevilla, en los remedios, donde fuera, allí, donde lo hicierais, pues eso, si la gente que ahora mismo conocida vuestra, si compartía vuestra visión, porque a veces lo que nosotros vemos de una manera, los otros lo ven de otra, aunque lo que sea lo biográfico mezclado con la ficción. ¿Qué sensaciones tuviste? Porque, claro, es una exposición muy grande vuestra y de lo que habéis vivido y de lo que habéis percibido. Pues eso, que tengo esa curiosidad. ¿Tú eres de Andalucía? Sí, yo soy de un pueblo que se llama Los Barrios de Cádiz, Claro. pero he vivido en Sevilla, estuve trabajando 3 años. Y entonces Los Remedios no lo conozco mucho porque yo viví en La Macarena, en otro sitio. Pero bueno, sí lo conozco de haber ido a la feria y esas cosas. Y sé el tema ese de la Semana Santa, de la feria y todo eso que habéis dicho, pues lo entiendo perfectamente. En mi pueblo no lo hay, pero en Sevilla, cuando yo he vivido, he dicho, mío, he dicho a la gente súper, bueno, capillita y eso y tal. Sí, pues no sé, yo es que cuando lo hicimos en Sevilla, el primer día, miré al público y resulta que el 90% de la familia de Pablo. Salimos al central, el teatro central, que tiene ahí un bar, y parecía una boda, porque la habían reservado y parecía entonces era como una boda de la familia de Pablo. Luego vino gente del colegio, vino un profesor nuestro de teatro de pequeño. Y es muy curioso porque, aunque criticamos muchas cosas, evidentemente, luego nadie se identifica con la parte mala. Es muy interesante porque una vecina mía de allí del barrio y tal,
son más pijos que qué, pues dice, qué bien que por fin hayáis dicho cosas que yo siempre he sentido del barrio y tal. Bueno, pues nada, muy bien. Nunca lo hubiera dicho, pero sí, sí. Entonces, eso es muy curioso. Y bueno, incluso la María Conradi, que sale, la chica esta con la que grabo la escena, que esto fue real, esto le hice una pequeña trampa ahí y le solté eso y tuve esa reacción de verdad. Pues igual que vino con su madre, que su madre también era como era de uy, es verdad. Esto está grabado, además, ¿no? Y lo publican en internet. Bueno, pero que le encantó. Sí, es verdad, le encantó. Que no teníamos que decir los nombres reales de la gente. Bueno, el hecho de que, es verdad que mucha gente venía, o sea, a lo mejor gente de... La obra tiene una... como lo más importante de la obra no habla de la política, no es eso. Pero la obra tiene una crítica política muy fuerte, ¿no? Porque nuestro barrio tenía una identidad política de las más grandes de España, vamos, era el barrio más de extrema derecha de Andalucía. Y salíamos allí y estaba toda la gente del barrio y decía, joder, qué valiente. Y digo, sí, la verdad, porque bueno, claro, es que es un barrio duro, dice... Y la gente nos decía a nosotros, no, pero es que la obra no habla de política. No, o sea, como que la gente es verdad que no se identificaba ni se sentía atacada ni nada. Se sintió atacado el crítico del ABC de Sevilla, que fue el único que nos puso una crítica que aquello fue fatídico, pero el resto no, porque también es muy amable la obra en cuanto a que los que peor les salen parados somos nosotros dos. Entonces al principio parece que es una crítica hacia ellos, pero... Y también fue como muy gustoso, yo creo, porque es verdad que en la generación en la que nosotros nos criamos no se podía hablar de bullying, o los profesores no defendían el bullying, o sea, no protegían el bullying para nada, no se podía hablar de que tenías una opinión política diferente, la homosexualidad era un tema tabú, y era como, bueno, que se enteren cuando estés en la carrera fuera de Sevilla, tal. Mi familia era como, bueno, pero no se decía que yo era homosexual ni nada, era como muchísimas cosas de tapar, tal, y hay una parte de un inmensísimo placer de volver 10 años después o 12 años después y decir, pues todo lo que no me dejabais decir lo vamos a decir por toda España, además, porque hay una cosa de decir, pues ya está, mira, os lo coméis. Esto que no me, o sea, a mí no me dejaban decir nada y de repente yo me doy cuenta y digo, con todos mis primos, todos con las camisas, los chalecos, y diciendo que soy homosexual, que me hacían bullying, no sé qué, y digo, pues ya está. Y eso estuvo muy bien, la verdad. Yo creo que me he disfrutado de esta obra. Pero sí, no, al final la gente la recibía muy bien, no, porque toca también temas de, es que a todo el mundo, por muy de derechas que sea, muy del barrio, muy de lo que sea, has tenido también ese conflicto con tus padres, con tus abuelos, con tus raíces, de amarlo y odiarlo a la vez. Entonces, no ha habido un gran rechazo, nada más que el crítico de la ABC. Claramente no sabe el teatro. No. Está grabado además, el crítico de la ABC. Venga. ¿Alguna otra intervención? Simplemente querría un poco también deciros que me ha encantado el que haya un poco de humor, porque si no hubiera estado o tirada por los pelos. Hace falta un poco bajar las tensiones. Me ha gustado el ritmo. Está muy tenso y de repente hay una broma, un gesto o algo que nos hace respirar un poco y dice, venga, la siguiente. Y luego me ha gustado mucho esta intervención que hemos hecho porque no entendía muy bien la última parte, me parecía muy larga, muy tal, y con lo que me habéis explicado la he entendido bastante mejor. Bastante mejor. Voy a poner la explicación. Vamos a Yo grabar. agradezco mucho esto del pues, hacer un poco de hablar de la obra, porque yo al principio dije, no puedes hacer un poquito más cortito. Pues no, realmente ahora entiendo que lo que decías, ¿no? Que tiene un tiempo, que está el cuerpo, está ahí, lo están ocupando ellos y hay que aguantarse, como dicen, hay que aguantarse. Claro, es que también hay algo de... la obra es como si fuera una especie de abanico casi estilístico o de maneras de expresar un poco lo mismo, ¿no? Pero con códigos, casi con géneros diferentes, ¿no? Entonces, en la última parte, con esta coreografía tan larga, o sea, precisamente lo que tratamos es, mira, ya es que no lo podemos decir de otra manera, ahora hay que decirlo con el cuerpo, ¿no? Y claro, es arriesgado tomar una decisión así en una obra donde de repente todo viene por un sitio, pero como está planteada desde
cruzamos los morancos y nos vamos a algo más sofisticado, o sea, nos movemos por muchos sitios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay determinados lenguajes que no asumimos de la misma manera. Y eso también es curioso, ¿no? Y nos pasa, nos demuestra el tipo de espectadores que somos y las cosas que también la obra ofrece, pues es un muestrario de decir, hey, a lo mejor esto me gusta más, esto me gusta menos, porque hay a otras personas que le ocurre lo contrario, que lo que le gusta es esta parte final, ah, qué bien, es como tal, y esas escenas que hacéis de abuela no me gustan tanto, que esto ya parece como realmente lo subjetivo y la visión de las cosas, y efectivamente no estamos tan... Tiene que pasar algo en el teatro, ¿no? Tenemos... o está lleno con la palabra o tiene que haber un suceso, ¿no? Si hay una persona aquí bailando durante más tiempo de la cuenta, ¿qué pasa, no? O sea, de fuera había algo de... Esto tiene que durar lo suficiente para que la gente no diga ya está bien, pero es un poco más para que incomode realmente porque siguen, ¿no? En el momento en el que te preguntas por qué siguen es porque va a aparecer otra cosa, ¿no? Pero... Yo siento que el espectáculo gana mucho, tiene mucho sentido de la idea del juego, del teatro, del juego interno vuestro, del juego con la memoria, con vuestro patrimonio emocional y físico, y también del juego con el espectador, que lo tenéis presente todo el tiempo, los espectadores están integrados de una manera muy delicada y elegante en la función. Y bueno, también creo que es parte esa sensación que vamos, el espectáculo nos va llenando y nos va agarrando hasta estremecernos, ¿no? Que es algo que creo que muchas personas compartimos durante la función y que es también parte de la estela de luz que lleva el espectáculo, que es también llevar 3 años un espectáculo adelante, una compañía independiente como esta, que se le haya programado en teatros extraordinarios, desde el Centro Dramático Nacional hasta maravillosos teatros en los que les podréis ver durante los próximos meses, pues es un regalo también, es un aliciente también. Para nosotros es como primer espectáculo de un nuevo proyecto, es como, decía Fernández, que hacemos, que después hemos hecho otro, pues es verdad, ese es un poquillo largo, pero, y hay mucha gente, muy distinto, pero claro, es complicado, ¿no? También el reto de qué hacemos después de esto, ¿no? Ahora cómo, ¿qué hacemos? Bueno, queremos recordar que estos coloquios, después de las funciones de viernes, forman parte de la iniciativa del Club del Espectador. Tenéis a vuestra disposición unas tarjetas que dan muchísimos beneficios, tanto en Abadía como en Corral, y también tendremos encuentros mensuales para compartir herramientas sobre apreciación teatral. Todo eso lo tenéis en la web, y cada fin de semana experiencias teatrales, de danza, de música, de cosas muy entrañables que tenemos programadas a lo largo de esta temporada en el Corral de Comedias. Muchísimas gracias, Fernando, Pablo, Juan, por acompañarnos, y gracias a vosotras y a vosotros por hacer este espacio posible. Gracias.